¿Cómo sería esa vuelta de Egipto después, ya llegados a Nazaret? ¿Cómo serían maravillosos esos años de infancia, esos primeros 12 años? Pues sabemos que 7 pasó en Egipto, 8, 9, 10, 11, 12, son 5 años de secreto en Nazaret que no sabemos qué pasó nada, hasta el relato en el templo a los 12. ¿Qué habrá pasado? Pues tenemos que ver revelaciones privadas, comentarios de santos, para darnos una idea de cómo sería ese convivio, pero ciertamente creciendo cada vez en estatura, en sabiduría, en gracia, maravillándose con un Dios hombre. Vamos a ver pues ahorita cómo es ese convivio de esa Trinidad en la tierra. Una cosa maravillosa. Ellos acompañándose, queriéndose en esa unidad. Imaginemos la sencillez, o sea, que quienes podemos ver aunque sea por fotos, algunos pues quizás personalmente la casa de Loreto, la sencillez, la sobriedad, pero tenerse en cuenta esa casa, pues cuántas veces fue limpiada hasta su máxima dignidad por la Santísima Virgen. Quizás San José cuando la Virgen estaba ocupado, cansada, quizás por el propio niño Jesús cuando sus padres pues estaban ocupados o cansados. La bendición, imagínense cómo sería con nadie. O sea, si tú dices, no, es que mi mami limpiaba como nadie. Bueno, pues nadie limpiaba como la Santísima Virgen, con orden, con belleza, con pulcritud, pues ven, vamos a ver estas meditaciones, seguimos con las meditaciones del libro San José, ¿quién lo conoce?, de Monseñor Juan Clark, que estamos sacando pues estas meditaciones, y pues él agrega pues de otros comentaristas. En este caso pues nos centramos un poco más en los comentarios del profesor Plinio Correa de Oliveira. Y pues vamos a tratar de ver cómo reconstruir esto. La clave para interpretar la relación íntima de la Sagrada Familia está en pensar en los momentos graves y maravillosos al mismo tiempo, en los que la Santísima Trinidad se les aparecía o el niño se mostraba con un brillo semejante al del Tabor, cuando iba a pedirles permiso para jugar un poco en el jardín. Sus padres, deslumbrados, tardarían un poco en responder, completamente transportados a otro lugar. Estaban delante de Dios, delante de Dios. Luego, al volver de aquel éxtasis, la Virgen bien podría decirle a San José con toda naturalidad, se está haciendo tarde, esposo mío, voy a recoger la ropa que está afuera. Okay. Este era el único comentario hasta que el niño se iba a dormir. Entonces San José y la Virgen se reunían para comentar entre sí las maravillas que había visto relucir durante el día. De esta manera, el trato corriente que había entre ellos estaba inundado de una solemne respetabilidad, de una noble seriedad, pero también de un dolor desconcertante. En ocasiones, veían al niño Jesús mientras jugaba con 2 pequeñas maderas que cargaba en la espalda. Se les aparecía de repente hecho una llaga de la cabeza a los pies, aplastado por el sufrimiento. Era el anuncio del Calvario. A la Santísima Virgen y a San José en ese momento se les partía el corazón viendo aquello. Otras veces se manifestaba Jesús con un porte de tal manera regio que los mismos césares parecerían pilluelos en comparación con él. Y a partir de ahí podríamos imaginar tantas y tantas cosas. Considerando que el niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él, según nos dice San Lucas en el capítulo 2, versículo 40, y que también la Santísima Madre progresaba cada instante dejando embebido a su esposo del aroma de la virtud que lleva a la conclusión de que el periodo de la infancia del niño Dios podría ser designado como la historia de 3 perfecciones que alcanzaron el auge al que fueron llamadas: la vocación del niño, de la Santísima Virgen y por supuesto de San José. En la casa de Nazaret a cada momento se daba una ascensión en gracia y santidad por parte de las 3 personas excelsas que vivían allí. Y si en aquel tiempo hubiera habido reloj, diríamos que a cada tic-tac Jesús y María y José iban creciendo en gracia y santidad ante Dios y ante los hombres. Esta sesión continua de fe, el encanto de Dios y de los hombres en aquella humilde morada. Sin embargo, estas 3 elevaciones se daban de manera desigual y complementándose en plena armonía. Dios había instituido un orden admirablemente inverso, pues el que era el jefe de la casa en el plano humano era el menor en el orden sobrenatural, San José. Y el niño que debía obedecer a San José y a la Virgen era Dios, nada más y nada menos. El mismo San José reunía en sí los 2 extremos de la escala social. Por un lado, la providencia lo escogió como príncipe heredero de la estirpe más augusta que ya hubo en la tierra, pues ningún linaje imperial o real se compara con la familia de Judá, en cuyo seno nació Dios hecho hombre.
Por otro lado, sin embargo, dispuso que este jefe de la casa de David fuese un trabajador manual, de tal manera que un año después le dijeron sus propios conciudadanos: ¿y no es ese el hijo del carpintero? Así con desprecio, ¿okay? ¿Y no es ese el...? Insinuando de que se trataba de alguien sin presencia social. El Verbo encarnado quiso que su Padre virginal le transmitiera esos dos extremos opuestos de la jerarquía temporal. Jesucristo, la naturaleza humana y divina, son dos realidades infinitamente distantes, que se unen en una misma persona, la unión hipostática que ya hablamos. De tal forma análoga, la condición de príncipe pretendiente de la realeza y la de carpintero coinciden en Jesús y de Dios. Príncipe de paz, ¿ok? Pero armonizó en sí al mismo tiempo las categorías sociales extremas a fin de reforzar la concordia entre los elementos intermediarios y establecer la verdadera tranquilidad de orden. Nuestra Señora, Reina del Universo y recatada ama de casa, veía que su hijo se comportaba en todo como un niño, que jugaba con una vivacidad encantadora, que le pedía alimento y que se sentaba sobre sus rodillas para que le contara alguna historia. No obstante, sabía que el niño era la segunda persona de la Santísima Trinidad, inseparable por tanto de las otras dos. María, al mismo tiempo que atendía sus deseos infantiles con la naturalidad de una madre, escudriñaba con el discernimiento de la más sabia de las damas todas las razones simbólicas, teológicas y sobrenaturales que existían detrás de aquellas peticiones. El menor gesto de su divino Hijo era tan rico en matices que se podría estudiar indefinidamente, porque todo Él es Dios. Se puede afirmar que la convivencia en la casa de Nazaret fue el más bello reflejo de la relación santísima, inefable y amorosísima de la Santísima Trinidad. En la Trinidad del cielo, tres personas divinas, perfectísimas, están indisolublemente unidas en la esencia divina y son uno por naturaleza. En la Trinidad de la tierra, tres personas distintas se unen por el vínculo del amor más intenso, cumpliendo hasta su plenitud el deseo de Jesús, consignado en el Evangelio de San Juan: yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. En la Trinidad del cielo, el Padre es la primera persona porque es el principio, el cual procede en las otras dos. El Hijo es la segunda porque procede de la inteligencia del Padre. El Espíritu es la tercera persona porque procede de la voluntad del Padre y del Hijo, como de un único principio, nos dice Monseñor Sinibaldi. Porque procede en la Trinidad de la tierra. José, jefe de la Sagrada Familia, representa la persona del Padre. Jesús, Verbo encarnado, se representa a sí mismo. María, la Madre del Amor Hermoso, representa al Espíritu Santo, que es el amor increado y personal. José, aunque inferior a Jesús y a María, ocupa ante Dios y los hombres el primer lugar, porque el Padre Celestial, al confiarle a Jesús sus dos amadísimos tesoros, José y María, le comunicó su nombre y autoridad. Así, la Trinidad del cielo se refleja y manifiesta en la Trinidad de la tierra, y en Jesús y por Jesús la tierra se une al cielo. Imaginemos una escena muy bella. Imaginemos a San José leyendo todas las tardes, en un momento libre, las Sagradas Escrituras. Allí, a los 7 años, nuestro Señor, en esa tranquilidad de la tarde, San José, hojeando los salmos, se encuentra con el Salmo 109. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Salmo 109, versículo 1. Luego se encuentra otro pasaje y va viendo el Salmo y dice San José: no es posible que estos versos hagan alusión a David o a sus sucesores. ¿Cómo se podría aplicar a David este pasaje? Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. E inspirado por el don de interpretar las Escrituras, llegó a la conclusión: este salmo solo se puede referir a Jesús. En ese instante sintió en su corazón una voz solemne y majestuosa. Era el Padre Eterno que le hablaba. Este salmo es un mensaje que he preparado para consolar a nuestro Hijo. Ha llegado la hora que lo oiga por primera vez como hombre. San José, emocionado hasta las lágrimas, se levantó, llevó consigo el rollo del texto sagrado y llamó al niño. Intentando disimular la emoción, vio llegar a nuestro Señor Jesús sereno y serio, pues en su naturaleza humana también él había discernido que algo grandioso iba a suceder. Dominando sus sentimientos, San José le hizo un gesto para que se acercara.
Para Jesús su padre virginal era el trono que siempre buscaba. Así fue hasta él y se sentó en su rodilla derecha. San José miró atentamente a su hijo y le puso la mano sobre el hombro y le dijo: tengo algo muy importante que comunicarte hoy. Se trata de un mensaje del Padre Celestial para ti. Nuestro Señor, por su divinidad, había visto desde aquella escena desde toda la eternidad. Pero a pesar de ello, su humanidad se estremecía conmovida, pues era la primera vez que sus oídos iban a escuchar un mensaje de Dios Padre para él, oídos humanos. Y San José dio inicio a la recitación: Oráculo del Señor a mi Señor. Terminada la lectura, el santo patriarca levantó al niño con todo afecto y reverencia y lo colocó de pie delante de él. Y luego repitió: Oráculo del Señor a mi Señor. Al pronunciar estas palabras se inclinó profundamente, sin ocultar su adoración por el Hijo Divino. Se sentó de nuevo y poniendo al niño en su regazo, prosiguió: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Al leer la parte, yo mismo te engendré como rocío, la emoción del niño llegó al auge. Abrazando a su padre, lloró sobre su pecho. San José, estrechando su cabeza entre sus brazos, lloró también a lágrima viva. Entonces Jesús, en su humanidad, vio con absoluta claridad la eterna generación del Verbo y la plenitud de la alegría con que el Espíritu Santo poseía junto al Padre, amándose y conociéndose con infinita perfección. En aquel como que momento eterno, había pensado en su Padre terrenal, al que ahora abrazaba. Después acudió a su memoria con toda fuerza la solemne decisión de la Santísima Trinidad de ejecutar el plan de la encarnación. Retribuyó al Padre todo lo que estaba haciendo por él estando en este mundo. Después de cierto tiempo, San José retomó la lectura hasta el último versículo. El corazón inocente de Jesús contempló este pasaje y su pasión desbordó de gratitud hacia el Padre Eterno por su infinita bondad de dictar esta profecía con el fin de consolarlo en su vida terrenal. ¿Y cómo sería con la Virgen? Pocos días después de este hecho, el niño estaba hablando a solas con Nuestra Señora sobre la ingratitud y crueldad de los judíos que iban a manifestar con ocasión de su crucifixión. Aquel pueblo tan amado lo iba a tratar como lo peor de los malhechores. Jesús recordó entonces a la Virgen los improperios de Miqueas, mostrándole cómo en el fondo era una profecía de los lamentos que proferirían durante los futuros dolores de la pasión. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. En este momento ambos se inflamaron de santo odio en relación con el horrendo crimen del deicidio, experimentando al mismo tiempo una inmensa consideración para con aquellos pecadores empedernidos que iban a ser capaces de pisotear la sangre del Redentor. La madre del Redentor guardó el recuerdo de aquella conversación y se la transmitió a San José por la noche, cuando Jesús ya se había recogido. La sabiduría y elevación con las que expuso lo ocurrido llenó el alma de su esposo varón, todo lleno de admiración. Al revelar ciertos secretos de su corazón, ya fuera a su padre o a su madre, Jesús ayudaba a incentivar entre ambos una convivencia llena de bendición, dándoles pretextos siempre nuevos para conversar al final del día y robustecer así su unión en torno a su persona. ¿Cómo serían esas celebraciones de Navidad, esos cumpleaños al niño Jesús? En la pobreza, en la sencillez, con los familiares. Pues es difícil de imaginar, pero pensemos en una de tantas. El año de la llegada de Nazaret tras el exilio en Egipto, los santos esposos recibieron la visita de la familia de Zebedeo, padre de Santiago y Juan y futuros apóstoles del Señor, que vivían en una aldea vecina y cuya esposa era pariente de María. Estaban cerca del fin de diciembre. En aquella ocasión Santiago pudo jugar con el niño Jesús, que quiso también tener en brazos a Juan, a un pequeñito. Pudieron estar además con San Juan Bautista, que estaba pasando una temporada junto a la Santísima Virgen antes de comenzar su retiro en el desierto. Se acercaba el aniversario del nacimiento de Jesús y sus padres decidieron celebrarlo. Los acompañarían en compañía de los parientes, darían aún más vida a la celebración, rodeando a nuestro Señor del afecto de los suyos. La noche del 24 todos se reunieron para una cena que celebraron con la solemnidad que la situación de pobreza les permitía. Jesús quiso decir algunas palabras antes de empezar a cenar y se puso en medio de una rueda. Con una educación divina, agradeció la complacencia de todos e hizo una referencia amable y adecuada a cada uno para estimularlos en el camino de la santidad. Terminado
la presencia divina se manifestó en Jesús con una intensidad deslumbrante. Acto seguido les anunció los dolores de la pasión y la misión de víctima expiatoria. Abriendo los brazos y mirando al cielo, recitó a Dios Padre con algunas adaptaciones el versículo de un salmo. Salmo 39, versículos 7 al 9. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. No pides holocausto ni sacrificios expiatorios, en cambio me has dado un cuerpo. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Pocos comprendieron el alcance de esto. La Virgen y San José se miraron dándose cuenta perfectamente del drama que esto simplificaba. También San Juan Bautista, a pesar de su edad, por haber sido santificado en el vientre de su madre, pudo penetrar en su sentido más profundo. La cena empezó en alegría, tamizada por la perspectiva del dolor. Movido de santa curiosidad, San Juan Bautista aprovechó unos momentos de la cena para conversar con Jesús y le rogó que le explicara mejor esa declaración que le había dado. Nuestro Señor le reveló algunos detalles de los sufrimientos por los cuales pasaría, sobre todo los relacionados propiamente con el misterio de la cruz. Hasta aquel momento, San Juan no había tenido claro que su vocación era la de derramar su sangre por Cristo. Así, después de escuchar esto, se puso de rodillas con discreción y le pidió si él no podría de algún modo cooperar atenuando los futuros tormentos del Redentor, asumiendo en sí como precursor algunos padecimientos y soportarlos por él. Entonces el niño Jesús le anunció su muerte, que iba a suceder de forma violenta antes de la pasión y que Dios aplicaría sus méritos para la santificación de algunas almas elegidas que tendrían la misión de llevar a la iglesia hasta el auge de la perfección. San Juan Bautista aceptó como la mejor disposición y decidió impostar toda su existencia para predicar el advenimiento del Mesías hasta la hora suprema en que ofrecía la vida en unión con él. Cuántos y cuántos relatos, cuántas cosas maravillosas más podríamos decir, pero que sirva esto para darnos una idea de ese convivio. No puede ser un niño normal, pero al mismo tiempo es un niño normal, porque aquí tenemos al propio Dios niño, en los brazos de San José y la Santísima Virgen, sentado sobre sus piernas, escuchando sus historias, recibiendo sus caricias, ayudando en la cocina, pero también ayudando en el taller. San José, ruega por nosotros.